Tú nos dices. No sé, perdón. ¿Sí? Hola. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa en la que me acompañan Inmaculada Ruiz, técnico de Márgenes y Vínculos de la Fundación Márgenes y Vínculos, y Manuel Gallego, jefe de Servicio de Familias de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia. Les hemos convocado hoy para presentarles una campaña que, bajo el lema Duelen, pone en marcha la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para prevenir la violencia ejercida por jóvenes en el ámbito familiar, pero también entre iguales. Duelen es un título que hace referencia al dolor que sufren los propios jóvenes que ejercen violencia, al dolor que sufren los padres que viven situaciones violentas por conductas desafiantes o por conductas violentas dentro del entorno familiar, y al dolor que sufren también cualquier víctima entre sus grupos de iguales, sus parejas o en el entorno social y escolar como víctimas de conductas violentas. Un programa que se inicia con la Fundación Márgenes y Vínculos en el 2016, pero que también tiene un recorrido con otros programas como PIVIA dentro de la Dirección General y que tiene un índice acumulado de 263 casos a día de hoy. El indicador de entrada por año no es que haya variado esencialmente, es verdad que tenemos una tasa de incidencia que parece que se mantiene, pero hay datos que son preocupantes y que nos hicieron pensar que era más que oportuno poner en marcha una campaña que va dirigida a las familias para la prevención primaria, pero que va dirigida también a diferentes ámbitos profesionales, a los servicios sociales de atención social básica, a programas de atención a familias, al ámbito policial, a Fiscalía de Menores o al ámbito judicial, porque dependiendo del estadio en el que se encuentre la situación de violencia, van a ser diferentes los profesionales que van a intervenir en una situación de violencia filioparental
o violencia familiar ascendente. La mayor parte de estos chicos, y pasamos a dar datos y perfiles de los chicos y las chicas con los que trabajamos, están por encima de los 14 años. Casi el 80% de los chicos y chicas que ejercen conductas violentas entre sus iguales o en el entorno familiar están por encima de los 14 años. Pero también es cierto que hemos recibido incluso casos de niños con 10 añitos que ya preocupan por conductas desafiantes o por conductas que se salen un poco de los parámetros de los cánones de lo normal en las relaciones familiares o en las relaciones sociales. Más del 60% de los casos que hemos recibido se producen por conductas violentas que se producen en el entorno doméstico. Niños y niñas que ejercen violencia física, psicológica o incluso sexual dentro del ámbito familiar. Esta es una cuestión que debe alarmarnos porque la mayor parte de esos casos también se reciben tarde, y me explico. Se reciben tarde porque casi en el 70% de los casos nos llegan a través de los propios equipos que la Dirección General tiene de Justicia Juvenil. Es decir, están cumpliendo una medida judicial. El delito se ha producido, hay una medida impuesta por un tribunal con independencia del tipo de medida. Y la intervención desde este programa se produce porque forma parte del programa de intervención de esa medida. ¿Qué significa? Significa que ha habido señales anteriores que no se han denunciado, en las que no se han pedido ayuda, que los casos nos llegan cuando las familias han entrado en una espiral de violencia que las desborda, que no pueden ya manejar y que se ven abocadas a una decisión que en muchos casos ni siquiera le es propia. Una situación de violencia dentro del entorno familiar o dentro del entorno social no se produce de manera espontánea de un momento a otro, se produce en escalada. Hay señales previas antes de llegar a una victimización por violencia física o por violencia familiar que nos dan muestras de que hay que intervenir. Evidentemente hay primero un insulto, hay primero un desafío, hay primero una amenaza. Pasamos posteriormente en escalada a un maltrato emocional y en último término se produce la violencia física. Son más abundantes en los casos que trabajamos la violencia emocional que la violencia física, pero es un dato lógico, puesto que siempre que hay una violencia física ha habido previamente y se mantiene una violencia psicológica o emocional. Esta campaña se compone de varios instrumentos. Una de ellas que me gustaría reseñar es una guía que va dirigida a las familias, precisamente para saber cómo detectar, dónde acudir, para saber que lo más importante aquí es la prevención primaria y eso pasa por apoyar a las familias en el mantenimiento de estilos de crianza adecuados y en estilos de comunicación y de convivencia también oportunos, que van a evitar, aunque hay múltiples factores, que entremos en una situación de desafíos o de violencia. Junto a esta guía, que por supuesto también va dirigida a profesionales, se han editado otros materiales gráficos que podremos ver en diferentes instituciones y en la calle, en los que aparece un código QR que va a dar un enlace directo a un entorno web creado ex professo para esta campaña y un número de teléfono importantísimo que podrán ver en los carteles para poder acudir a profesionales y solicitar información o ayuda. Hay que destacar también que, si bien el dato puede parecer pobre, el índice de éxito de los programas de intervención que tenemos con chicos y chicas que ejercen violencia en el ámbito familiar o en el entorno social
tiene un indicador de éxito de hasta un 35%. Pero ese indicador de éxito, que ya es importante por el cumplimiento de objetivos, tiene también una explicación. Como hemos dicho, la mayor parte de los casos nos llegan, se nos derivan, cuando ya hay una medida judicial, cuando ya hay una intervención judicial. ¿Qué significa esto? La voluntariedad de permanecer en un programa para prevenir la violencia suele finalizar cuando finaliza la medida. Alguno de los dos padres no da consentimiento, el menor o la menor se niega a continuar con el programa cuando ha finalizado su medida, y eso limita mucho las capacidades de actuación de un programa que necesita un trayecto, necesita un recorrido para poder modificar pautas de conducta dentro de la familia, dentro del entorno social próximo, dentro del propio menor y, sobre todo, el cambio de esquemas mentales. Quizás alguna de las causas por las que no nos llegan más casos o no nos llegan de forma más temprana tienen que ver con cómo etiquetamos a los menores que ejercen violencia o que tienen cierto tipo de conductas previas a la violencia, o incluso al propio pudor que puedan tener las familias. El miedo cuando una familia haya sido victimizada es uno de esos factores. El qué dirán es otro de esos factores. Sentirse culpables de lo que está pasando por una sensación de fracaso en el modelo de crianza también es otro de esos factores. Y esa invisibilización es grave. Es grave porque conlleva que no estemos detectando en esa fase primaria conductas que pueden ser reversibles con un trabajo realizado por los profesionales, y que podríamos haber evitado que la espiral de violencia terminara en signos pues mucho más graves y mucho más cronificados. Como digo, hay muchos factores que influyen en una conducta violenta en un menor, en una menor, con lo cual esta campaña también va dirigida a desmitificar y a desculpabilizar al entorno familiar. Es cierto que una familia en la que se producen conductas violentas, en la que el estilo de comunicación no es adecuado, en el que no se fomenta el consenso, la confianza, la autoestima, puede ser un factor de riesgo, pero también es un factor de riesgo un grupo de iguales que también mantienen conductas violentas, y que tenemos que tener mucho cuidado también con los mensajes que reciben, sobre todo nuestros menores, cuando van entrando en la etapa de la preadolescencia y la adolescencia a través de redes sociales, entorno social próximo, medios de comunicación, tipos de programas que visualizan, que pueden estar lanzando mensajes radicalizados y que fomentan, por lo tanto, una conducta también escorada y radical y que suele ser violenta. El deseo de esta campaña no es otro que poner en valor que a todos puede pasarnos, que puede estar en cualquier tipo de entorno, que hay que eliminar tabús y miedos para decir no sé controlar una situación con mi hijo o con mi hija antes de que pase a señales mayores, y que podamos tener un recurso al que pedir ayuda y al que pedir información. Porque no es lo mismo controlar una mal llamada pataleta a los 3 años o a los 4 años que una conducta violenta a los 14, pero quizás aquel fue el primer signo de alarma al que teníamos que haber atendido. Y sin embargo, las familias nos llegan pensando que aquellas circunstancias las podían manejar por sí solas, y cuando realmente la situación es insufrible o se encuentran realmente desbordados es cuando nos llegan. La prevención primaria es fundamental. Nos preocupa muchísimo la invisibilización de esos casos que no han llegado hasta que no se ha producido una denuncia por parte de los padres, con lo que ello conlleva, con la ruptura familiar que conlleva, y una situación de victimización y de violencia que ya es muy grave. Y, por lo tanto, entendemos que poner en marcha una campaña como Duelen puede ser una excelente herramienta de prevención y para evitar conductas que suponen un daño para el propio menor y para sus víctimas. Yo quiero pasarle ahora la palabra a Inmaculada Ruiz,
técnico del programa de la Fundación Márgenes y Vínculos, que trabajan con nosotros, con chicos, chicas y familias que ejercen violencia en el entorno social o en el entorno familiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, yo en primer lugar, buenos días y bueno, también dar las gracias a la Dirección General de Servicios Sociales, Infancias y Familias y más en concreto al Servicio de Adolescencia y Familia y a Manuel, que está aquí conmigo, y a su equipo. Yo quiero hablaros un poco desde la experiencia y del trabajo que llevamos haciendo en el programa, ¿vale? Y sí que decir que desde el comienzo de este camino, tanto el equipo de Manuel como mi equipo de la Fundación Márgenes y Vínculos, hemos querido trabajar con esta incómoda realidad, queriendo hacer visible a la sociedad que los menores y las menores ejercen conductas violentas y que existen, pero que también, si se detecta a tiempo, es posible actuar y cambiar el rumbo de esos comportamientos. En el programa de intervención social y terapéutica con menores que ejercen violencia, nos encontramos con muchas situaciones y muchas de ellas son similares y coinciden en el sentimiento de desesperanza y culpa que sufren las familias y los adolescentes. Por ese motivo, yo quiero poner voz a muchas de las cosas, a muchas de las palabras o situaciones que suceden en el día a día en el trabajo. Y en ellas, aunque hay diversidad de expresiones, lo que sí nos encontramos en la mayoría de las ocasiones es malestar emocional que traen y no saben muy bien cómo gestionarlas. Os hago referencia a palabras o manifestaciones que nos llegan a decir los papás y las mamás. Nos dicen cosas como ya no puedo más, lo hemos intentado todo, no sabemos qué hacer, pero en casa son todo insultos, gritos, es insoportable. La convivencia y las relaciones son dolorosas. Si esto sigue así, vamos a separarnos. Pero también, por suerte, podemos escuchar a la otra cara, a los chicos y a las chicas que, bueno, pues que vienen derivados por esa conducta violenta. Y descubrimos que sienten cansancio, que están agotados porque se les ha etiquetado y piensan que ya no tiene mucho sentido hacer ningún tipo de cambio. Nos dicen palabras o expresiones como estoy acostumbrado a portarme mal, que cuando me porto bien siento que estoy haciendo un papel. Parece que soy otra persona, siento que estoy en un teatro. Me han llegado a decir que no vas a cambiar nunca y eso, cuando te lo dicen tantas veces, llega un momento en el que te lo crees, porque ahí he dejado de quererme. Ahora, después de empezar la intervención con nosotras, estoy aceptando mis pensamientos, los estoy ordenando y dándome tiempo a mí mismo para ver cómo voy cambiando. El trabajo que llevamos a cabo en el programa empieza, tal y como ha dicho Carmen, cuando muchas veces la situación es insostenible. Por ese motivo, el principal objetivo que nos marcamos al comienzo de la intervención es crear un clima de confianza, de seguridad, en el que puedan hablar y contar todo aquello que les duele. Para llegar a su esencia, tenemos primero que conocerlos y que sientan que son más de lo que hacen. Nuestros adolescentes y nuestras adolescentes pueden insultar, golpear, chantajear o humillar, pero son también personas que sufren y que merecen una oportunidad, que necesitan que trabajemos con ellos y con ellas para que puedan construir su identidad. Y por último, y por eso es importante el tema de la campaña, es utilizar la prevención, porque consideramos que es fundamental. Tenemos que ayudar a las familias, a los menores y a las menores a hacerles saber y detectar a tiempo las situaciones que pueden llegar a sufrir y así ponerles freno y rectificar, que comprendan que es posible otra forma de ser y actuar dentro de casa y también fuera de ella, que los problemas y los conflictos se superan y que es posible una convivencia sana y equilibrada en la familia, con sus iguales y con el resto de la sociedad. Y esa es la labor que empezamos allá por el 2016 y que de momento continuamos. Muchas gracias. Para terminar, me gustaría hacer referencia al número de teléfono que hemos indicado antes y que creo que es extremadamente importante que las familias, el público en general, tengan en cuenta para poder consultar. El número de teléfono es el 602-008-652. Creo que es un recurso, una puerta de entrada para poder al menos preguntar qué está pasando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora, y al resto de intervinientes por su intervención. Abrimos turno de preguntas por si alguna de las compañeras que están conectadas de los diferentes medios de comunicación quieren hacer alguna consulta. Pues Canal Extremadura. Marina, adelante. Tienes que abrir el micro, ¿vale? Gracias. Ahora. Buenos días a todos. Quería saber, aparte del número de teléfono,
el número de personal, es decir, con qué recursos va a contar a la hora de pues esas familias que se pongan o esos menores que se pongan en contacto a través de este número de teléfono o también a través de la web. El número de teléfono da acceso directo a los equipos técnicos de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia. A partir de ahí, dependiendo del estadio en el que se encuentre la situación familiar, en los primeros estadios intervendrían los servicios de promoción y prevención familiar en el ámbito local, los servicios de programas de atención a familia también en el ámbito local, y dependiendo de la evaluación previa que hagamos o del estadio mayor o menor grave en esa situación de escalada, intervendrían o el programa de Fundación Márgenes y Vínculos o nuestro programa Tibia, que también se encuentra en las localidades de Badajoz y de Cáceres. El entorno web está también en el código QR que señalamos en todo el material gráfico y da acceso directo tanto a esta campaña como a los sitios de contacto y a otras guías que pueden tener tanto profesionales como familiares en cuanto a pautas educativas, conducta dentro del entorno familiar o recursos profesionales a los que podemos acceder. Y enlaza directamente con el entorno web que se ha creado para la campaña y que pertenece a Fundación Márgenes y Vínculos. No sé si aparte de, quería saber dónde se podrá acceder tanto a esa guía como también al material gráfico, y no sé si tienen previsto también algún tipo de intervención directa, a lo mejor no sé si en institutos, en colegios, digamos como esa forma también de prevención. El material gráfico lo vamos a poder encontrar en todas aquellas instituciones que pueden tener un acceso más directo a la familia. Servicios sociales de atención social básica, centros de salud de atención primaria, en el entorno educativo, pero también se ha estado distribuyendo entre Policía Local, Guardia Civil, Fiscalía de Menores. Lo vamos a poder encontrar en todas las instituciones que tengan una mayor proximidad a las propias familias. Esta campaña conlleva también, me alegro de que hayas hecho la pregunta, porque conlleva también un ciclo de información y formación a profesionales que directamente pueden detectar o pueden intervenir con los menores. Personal educativo, personal sanitario, personal que trabaja en servicios sociales, que trabaja en juzgados o que trabaja en el ámbito más próximo del menor. Los ciclos normalmente suelen aparecer incluso a demanda después de esas formaciones o de esas sesiones de información y, por supuesto, a petición de los profesionales se realizarán siempre que lo estimen necesario. Entendemos que con las sesiones de formación e información, que además están siendo tremendamente solicitadas por el ámbito de los cuerpos y fuerzas de seguridad, puede ser suficiente, pero en caso de necesitar ahondar más en cómo intervenir o cómo detectar y dar los primeros pasos, no habría ningún inconveniente en bajar al entorno próximo a través de los propios programas de atención a familia. Y una última duda que tengo. Cuando apuntaban al principio a 263 casos, ¿a qué se referían concretamente? ¿A los casos que tienen registrados en la Dirección General con los que se están trabajando? Es un índice acumulado de los casos que tenemos registrados desde el 2016. Desde el 2016. 121 permanecen activos, entendiendo que hay entradas y salidas en esos indicadores de expedientes activos. Pero por el perfil y por el momento en el que nos llegan, entendemos que debe de haber muchos más casos que no se han mostrado, que no nos han llegado en esas fases previas y que, por lo tanto, permanecen invisibilizados. Y el temor es que nos lleguen precisamente cuando ya hay una conducta extremadamente violenta, la familia se siente desbordada o incluso ha dado el paso de denunciar una agresión. Y todos creo que podemos imaginarnos que los casos en los que un padre o una madre, unos tutores, deciden denunciar una conducta de este estilo van a ser los mínimos,
a medida que les voy escuchando se me viene también a la cabeza el momento que estamos viviendo de pandemia e incluso todos los meses de confinamiento. No sé si han detectado en esos meses o en lo que llevamos, en este año que llevamos de pandemia, que han aumentado los casos o que precisamente por el momento en el que estamos viviendo quizás se visibilicen menos, o no sé si más. El indicador que tenemos ahora mismo es estable. No ha habido mayor número de entradas durante este entero año, que ya podríamos ir teniendo algún signo desde que comenzó la pandemia. Claro, un indicador así puede tener una doble interpretación, como bien dices. Puede ser que porque no ha habido momentos para una válvula de escape, para llamar, para dar la voz de alarma, hayan permanecido invisibilizados, o todo lo contrario. Puede ser que esos momentos de mayor convivencia hayan fortalecido relaciones familiares. Entiendo que cuando todo esto pase y tengamos una vida social más normalizada, veremos si esos indicadores crecen o no. Pero ahora mismo puede tener ese dato una doble interpretación. La realidad es que permanece el indicador estable. ¿Es todo, Marina? Sí, todo. Muchísimas Vale, pues gracias. si no le importa, directora, le voy a trasladar una pregunta que nos llega por parte de la compañera Pura Caballero de Televisión Española, que no ha podido conectarse a través de la videoconferencia y que trasciende del contenido de la rueda, pero yo se la hago llegar, ¿vale? Solicita que le traslademos si está previsto que vengan a Extremadura migrantes menores desde Canarias y, si es así, ¿cuándo y dónde se les alojaría? Sí, está previsto que acojamos a menores sin referentes familiares procedentes de Canarias. Fue una solicitud que nos hicieron en primera instancia desde la Secretaría de Estado y que luego nos trasladó el propio presidente de la Comunidad Autónoma y la directora general. Ese proceso está ya en marcha, van a llegar 25 chicos y chicas en 2 periodos. En el mes de marzo llegan el día 25 14 chicos y chicas al Centro de Atención a Menores de Trujillo, y ya en el mes siguiente, el 8 de abril, llegarán otros 11 menores que estarán en el Centro de Atención a Menores de Camino Morisco. Lo hemos hecho de una forma escalonada porque evidentemente estos menores tienen que venir con acompañamiento de los técnicos, tenemos que tener garantías sanitarias también previas al traslado. Hay que cumplimentar los expedientes para que tengamos el mayor conocimiento posible de cada uno de ellos en cuanto pues a currículum formativo, si existen o no relaciones con otros menores con los que van a trasladarse, o si tienen otros referentes familiares o próximos a nivel social en todo el Estado, para poder seguir manteniendo las relaciones con ellos. Por lo tanto, se está haciendo de una forma protocolizada, pausada, para intentar darle la mejor respuesta posible. Pero sí, entre el mes de marzo y el mes de abril llegarán en total 25 chicos y chicas. Muy bien, pues muchísimas gracias y es todo. Buenos días. Gracias, compañeras, por seguir esta comparecencia. Muchísimas gracias.